Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Quiero empezar con una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que quisiste rendirte porque seguir adelante era demasiado costoso? Tal vez una temporada de cansancio, pérdida, frustración te llevó a considerar darte por vencido. Pienso en un personaje que empezó fuerte, pero llegó a un punto de quiebre. Su nombre es Peter Parker en Spider-Man 2, la versión con Tobey Maguire, la buena. En una escena de Spider-Man 2, Peter Parker está al borde del colapso. Sus poderes están fallando, está exhausto, ha perdido amigos, ha desaprovechado oportunidades y el costo de ser Spider-Man simplemente parece demasiado alto. ¿Qué hace Peter Parker? Se rinde. La película incluso rinde homenaje a la famosa escena del cómico titulado Spider-Man No More. Peter deja el traje de Spider-Man en un callejón, en un basurero, y se aleja de su traje. ¿Por qué? Porque está haciendo un cálculo mental. Está pensando, esto me está costando más de lo que me está dando. Ser Spider-Man me está costando más de lo que me está dando. Esa es la vida de costo-beneficio. Y así es como naturalmente nosotros funcionamos. Somos criaturas de análisis costo-beneficio. Nos quedamos en un trabajo si el salario supera el estrés. Conservamos un carro, un auto, mientras las reparaciones no cuesten más que el valor del carro. Invertimos en relaciones siempre y cuando los beneficios superen los sacrificios. Lo que queremos es esto. Queremos altos retornos en inversiones con el menor riesgo posible. Queremos el cuerpo soñado con el mínimo esfuerzo. Queremos la alegría de tener novios o novias o lo que sea sin el costo del compromiso. Queremos el título del trabajo elegante sin el arduo esfuerzo para alcanzarlo. El problema surge cuando esta mentalidad se convierte en nuestro modo predeterminado para todo, incluso en nuestra relación con Dios. Cuando empezamos a ver nuestra relación con Dios por el filtro del análisis de costo y beneficio, empezamos a pensar así: ¿seguiré a Dios siempre y cuando me funcione a mí? Obedeceré siempre y cuando dé frutos rápidamente. Serviré siempre y cuando sea cómodo. Pero la fe no funciona así. La fe no se rinde al análisis de costo-beneficio. Durante las próximas semanas vamos a recorrer la vida de José. Y al final vamos a ver que la fidelidad a Dios no es simplemente un medio para recibir bendición de Dios. La fidelidad en sí misma es la bendición. Y hoy comenzamos con uno de los días más oscuros de su vida, Génesis 37. Pero antes de llegar ahí, quiero leerles la historia del origen de José. Dice Génesis 30, 22 a 24. Entonces Dios se acordó de Raquel
Y Dios la escuchó y abrió su matriz. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, que el Señor me dé otro hijo. La historia de José comienza como una respuesta a la oración. Él es el bebé milagro de Raquel, el hijo que pensó que nunca tendría. Su mismo nombre es una oración por la bendición continua de Dios. Y pensarías que una persona que había sido seleccionada, como se diga, por Dios, que las bendiciones iban a seguir y seguir y seguir. Pero si conoces la historia de José, sabes que eso no es lo que pasó. La siguiente vez que nos encontramos con José de manera significativa, su vida está a punto de volverse muy difícil. Génesis ha estado preparando el escenario para que la promesa de Dios se cumplan a través de la familia de Abraham. Pero hasta ahora hemos visto más fracaso humano que fidelidad humana. Vez tras vez tras vez, los humanos fallan en su relación con Dios. Y este es el contexto de Génesis 37. Estamos siguiendo la historia de la familia de Abraham y estamos mirando cómo están fracasando y fracasando y fracasando y fracasando. Pero que Dios los está restaurando y restaurando y restaurando. Y ahora tenemos a José, que Dios escogió para el liderazgo, que Dios escogió para que salve a la gente. Tiene un propósito de Dios increíble, pero todos lo odian. Bueno, menos su papá, pero todos lo odian. Iba a leerlo yo, Génesis 37, y después empecé a leerlo y miré que el español era mucho. Meli me va a ayudar a leer Génesis 37. Si se pueden poner de pie para nuestra escritura, por favor. Génesis 31 empieza así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con todos los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y le contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongamos mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galal, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. El libro de Génesis está presentando a José como un líder. Él ha sido elegido divinamente por Dios para cumplir grandes propósitos. El autor de Génesis no quiere que pases esto por alto. José es fiel y Dios está
con él. Y los hermanos de José están celosos y enfurecidos. No lo ven como su hermano. Notan lo que dice la escritura en versículo 26. Ya no lo ven como su hermano, sino como una mercancía. Dicen, ¿qué provecho hay en que lo matemos? No vamos a agarrar nada por su sangre. Mejor lo vendemos, agarramos un dinerito, compramos unas cositas. Ya no lo miran como hermano. Es nomás una cosa que pueden vender. Y lo venden como esclavo a cambio de plata. Y envían a su padre una túnica ensangrentada, una cruel decepción. Imagínate ser Jacob, Israel. El dolor de escuchar que tu hijo favorito ha sido matado, que está muerto. Imagínate el dolor de un padre a escuchar esas noticias. Y es una observación aquí. Esto no es simplemente un drama familiar. No es nomás el tío borracho en la carne asada que se pone un poquito loco. No. Esta es traición en el nivel más profundo. José, pierde su hogar, su libertad, su seguridad y por lo que él sabe también pierde todo su futuro. Ya no hay manera para seguir adelante. Me lo imagino, y esto no lo dice la Biblia, pero me lo imagino sentado, solito en una jaula, toda la noche, en una bolita, así, llorando. Toda la noche llore y llore y llore. Mientras sus nuevos dueños están ahí en la esquina, dormiditos, con el fuego, la lumbre ahí, calentándolos ahí. Y José en la esquina, llore y llore y llore. Dolor en sus manos por... Imagínense, acurrucado, llorando, con toda esperanza perdida. Y quiero preguntarles esto. Pónganse en el lugar de José. ¿Tú qué orarías esa noche? ¿Cómo se miraría tu plática con Dios esa noche? ¿Seguirías llamando fiel a Dios? ¿Tu fe resistiría hasta el amanecer? ¿O sintiendo abandonado, olvidado y traicionado, maldecerías a Dios? Si tú estabas en la posición de José, ¿qué harías tú? Uno puede imaginar que desde la perspectiva de José, las cuentas no cuadran. Te puedes imaginar a José diciendo, si soy escogido por Dios, y lo era, ¿por qué estoy en un pozo? ¿Por qué estoy en una jaula? Si Dios realmente está conmigo, y sí estaba, ¿por qué parece que me ha abandonado? ¿Qué está pasando? La matemática no está funcionando. Si Dios está conmigo, así no es como debe ir mi vida. Él me dio el sueño. No es algo que yo dije, yo voy a hacer eso. No. Dios le dio el sueño de ser el líder. Y ahora José está en una jaula, un esclavo. Y te puedes imaginar lo que está pensando él. ¿Cómo llegué aquí? Dios tenía un propósito para mí y ahora mírame. ¿Esto es todo lo que significa ser fiel a Dios? ¿Esto es lo que me gana quedarme con Dios? ¿Una jaula? ¿Ser un esclavo? Y mientras tanto, sus hermanos, los mismos que lo traicionaron, los crueles, los que Génesis está diciéndonos, ellos son de lo peor. Ellos estaban en la casa, disfrutándose una cena deliciosa que su mamá les acaba de hacer. Se estaban preparando para irse a dormir en sus camitas, bien relajados. Y José, encadenado. En este momento, caminar con Dios no parece tan atractivo.
no parece como que José está ganando. Él es el que es fiel y está en una jaula. Los hermanos, los crueles, feos hermanos que tiene, pues ellos se miran como que los que ganaron. Tienen dinerito, están en su casa. Ellos son los que se miran como si están bendecidos. Pero José, el fiel, no. Y aquí es la verdad, aquí está la verdad. No puedes determinar si estás en el plan de Dios únicamente por tus circunstancias. No puedes. Si usas la comodidad y la bendición como tu métrica principal para saber la voluntad de Dios, abandonarás la fe cuando la vida se ponga difícil. Y también perderás la vista que Dios puede obrar incluso en medio del desorden de la vida. La infidelidad de sus hermanos, su tiempo en el pozo, su tiempo en cadenas como esclavo, su tiempo en la cárcel, que vienen capítulos que vienen, todo eso era parte del plan de Dios. No fueron obstáculos en el camino hacia donde Dios lo quería, fueron la carretera misma divinamente trazada para llevarlo ahí. No era algo que sorprendió a Dios. Ay, mira nomás, ya es esclavo, ¿qué voy a hacer ahora? Este era el plan de Dios. Que José sea esclavo era el plan de Dios. Que sus hermanos eran crueles era parte del plan de Dios. Dios tomó todo en cuenta cuando le dio a José sus sueños. No lo sorprendió. Dios ya sabía. Debemos reconocer que tanto los cristianos como los que no son cristianos vivimos en un mundo caído y por lo tanto experimentaremos tanto sufrimiento natural como aquellos que no creen. Pero además, como cristianos podemos experimentar más sufrimiento porque somos llamados a entrar al sufrimiento por el amor. José está en la jaula, está llorando, está enojado, quizás con sus hermanos, quizás con Dios, no sé. Y tiene dos respuestas posibles en esa situación. José puede haber respondido de una de dos maneras. Número uno, podía responder con un análisis de costo-beneficio, como Spider-Man. Un análisis de costo-beneficio. Podía decir él, ser fiel a Dios me puso en una jaula. ¿Qué me ha ganado ser fiel a Dios? Nada. Mi familia me odia. Me querían muerto, pero dijeron, mejor agarramos unos pesos por él. No me ha ganado nada. Mejor voy a abandonar la fe porque el costo es demasiado alto y no estoy viendo los beneficios. Opción número 1, podía hacer eso. Opción número 2, José podía responder con fe. Permanecer fiel y confiar en que Dios sigue obrando aún en medio de sus problemas. Esas son las dos opciones. Puede mirar que la fidelidad a Dios no está dándole la bendición, que es muy costoso, que es muy difícil, que está mirando su circunstancia y dice, pues, si mis hermanos, que son crueles, tienen una vida mejor que yo, ¿para qué practicar la fidelidad? Si los crueles son los que ganan, yo también me voy a hacer cruel. Opción 1, o podía responder con fe. Esas dos respuestas al sufrimiento son las dos respuestas que nosotros también podemos dar. Cuando nosotros nos encontramos en el sufrimiento, podemos hacer un análisis del costo y el beneficio y decir, no hombre, esta cosa cristianidad ya no está funcionando. No me está dando lo que me prometieron.
y la dejas. O puedes vivir tu vida como una vida de fe y decir, aunque no mire los beneficios, aunque me encuentre en el pozo, en la jaula, odiado, lo que sea, aunque tenga todo eso pasando contra mí, no voy a dejar mi fe. Esas son las dos respuestas. Y cuando venga el sufrimiento, vas a escoger una. No hay de otra. No hay un lugar en medio. Vas a quedarte fiel a Dios o vas a mirar el costo y vas a decir, esto ya no está jalando para mí. Y es importante decidir ahora cómo responderás antes de que llegue la dificultad. Si esperas hasta que ya estés en medio de ella, muchas veces será demasiado tarde. Las emociones y agotamiento tomarán el control y será difícil pensar con claridad. Pero si ya has comprometido un plan, estarás listo o lista. Aquí hay algo que ya sabes. En esta vida tendrás aflicción. En esta vida tendrás aflicción. Jesús dice esto. En esta vida tendrás aflicción. Muerte, enfermedad, pérdida de empleo, jefes difíciles, ansiedad, depresión, desastres naturales, reparaciones en casa. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Si algo puede salir mal, saldrá mal. La pregunta entonces es, ¿cómo responderás? Cuando venga ese día de muerte, enfermedad, pérdida de empleo, lo que sea, la lista que te acaba de dar, ¿cómo responderás? No esperes a que llegue la tormenta. Decide ahora, cuando venga la calamidad, no dejarás la iglesia. Decide ahora que cuando enfrentes pérdida, no te aislarás, sino que buscarás a tus hermanos y hermanas en Cristo. Decide ahora que vivirás una vida de fe, no una vida de análisis, costo, beneficio. Hoy decide cuál respuesta vas a dar cuando venga todo lo que es difícil. Y noten, Jesús cuando dice, esto no está en mi nota, a ver si me sale el español. Cuando dice que en esta vida tendrás aflicción, dice, pero yo he vencido todo. Esa es la promesa. Eso es lo que nos da la esperanza. No es que no va a haber dificultad, pero que tenemos un Dios que ya pasó por la dificultad y que venció toda dificultad. La muerte venció, el pecado lo venció. Toda cosa que es el enemigo de Dios y de nosotros, Cristo lo venció y lo va a vencer. Esa es la promesa. No que no vamos a tener esos días como José, pero que Dios está con nosotros en medio de todo eso que nos pasa. Las cosas que nos dejan despiertos todas las noches, que Dios está con nosotros. Entonces, ¿cómo respondió José a su calamidad? Génesis 37 no nos dice cuál fue su decisión. Si sabes la historia de José, ya sabes lo que pasó y cómo respondió, pero quiero que nos quedemos aquí, en el sufrimiento de José. No quiero brincar al orgullo y todo bueno lo que le pasó a José todavía. En las semanas que vienen vamos a llegar, pero para hoy quiero quedarnos aquí. Quiero que estemos aquí un poquito más, un poquito más. En José hay un paralelo con el Mesías. José es una prefiguración de Cristo. José es escogido por Dios. José es rechazado por sus propios hermanos. José es traicionado por plata. Conserva la fe en medio del sufrimiento. Perdona a sus enemigos
y el sufrimiento de José conduce a la salvación de muchos. No es un tipo de Cristo, porque la Biblia no nos dice eso, pero puedes ver aquí un paralelo entre José y entre Jesús. Y es importante recordar que el pozo de José no fue el final de la historia. El pozo de José no fue el final de la historia. La historia de José no termina en capítulo 37. Ya, esa fue la vida de José. No. Hay más. Sus cadenas no fueron la gran conclusión. Tampoco fue la cruz de Cristo. Hay gloria al otro lado del sufrimiento. La historia de José nos los muestra, la resurrección de Cristo nos los muestra y la eventual destrucción de todo lo malo también nos los muestra, que hay gloria al otro lado del sufrimiento. Siempre. Dios lo usa para el bien, para lo bueno. Y así como las cadenas de José y la cruz de Jesús no fueron el final de la historia, tampoco es tu sufrimiento. El sufrimiento puede tener su tiempo, pero todo terminará con la gloriosa restauración de todas las cosas. Ese es el fin de la historia. No lo que estás pasando ahorita, no el sufrimiento que tienes hoy. La conclusión de tu historia, si estás en Cristo, es la restauración de todo. Que Dios va a trabajar todo lo que te ha pasado en tu vida, buena y mala, para tu bien, para perfección, para lo mejor que te puedes imaginar, para algo glorioso en tu vida. Pero antes de que lleguemos ahí, habrá sufrimiento. Eso no quita el dolor. Eso no te quita las lágrimas. El dolor sigue, las lágrimas siguen, la muerte sigue, la enfermedad sigue, todas las cosas que nos atacan siguen. Pero como cristianos podemos tener la perspectiva que Dios está con nosotros y que Él está trabajando todo para nuestro bien. Esa es la vida de fe. Si tienes una vida de análisis costo-beneficio, cuando vienen las dificultades dices, no hombre, esto no es para mí. Pero si vives una vida de fe, puedes decir, aunque me esté pasando todo esto, puedo ver la mano de Dios en todo, porque la Biblia me dice que Él trabaja todo por mi bien. Y esa es la diferencia que quiero que miremos de la vida de José. Y no vamos a tocarla hoy, porque vienen en los capítulos que vienen, pero José no vivió una vida de costo-beneficio y en análisis. Él vivió una vida de fe. Aunque el beneficio no estaba ahí, vivió una vida de fe. Aunque todos los demás le hubieran dicho, pues ¿para qué sigues a Dios todavía? Primero estabas en una jaula y ahora estás en la cárcel. Deja a tu Dios. Él dijo, no, voy a vivir una vida de fe. Serás odiado, tal como Cristo advirtió en Juan 15, hablando a los cristianos. Te enfermarás, serás traicionado y al final, al menos que Cristo regrese antes, morirás, cada uno de nosotros. En medio de nuestro sufrimiento, lo que nunca debemos hacer es pensar que nuestras circunstancias significan que no tenemos el favor de Dios y abandonar la fe. Para repetirlo otra vez, tus circunstancias presentes no es necesariamente una indicación del favor de Dios ni de su ausencia. José fue fiel. El texto nos enseña eso.
vez tras vez tras vez. José fue fiel. Dios lo había elegido para un gran propósito. Vez tras vez tras vez. El texto nos enseña eso. Él fue llamado a guiar y salvar a muchos. Nos enseñan eso vez tras vez tras vez. Nada de eso cambió, ni estuvo en peligro porque era esclavo. Nada de lo que le pasó en la vida de José le quitó de lo que Dios quería hacer en su vida. Nada. Nada. Ser esclavo, de hecho, fue parte de su logro. No podemos medir la mano de Dios en nuestras vidas por las circunstancias en las que nos encontramos, porque desconocemos cómo Dios pretende obrar en esas situaciones. Sus caminos no son los nuestros. Nuestras mentes son así de pequeñas. Nosotros somos así de pequeños. Nosotros somos limitados. En todo somos limitados. Dios no es así. Nosotros somos así, Dios es así. Nosotros no podemos saber lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en lo bueno o en lo mal. No podemos, somos muy pequeños, no podemos entender el gran plan que tiene Dios para nosotros. No podemos. Y por eso no podemos medir si Dios está con nosotros por nuestras circunstancias. Imagínense que José hubiera hecho eso. Si José hubiera dicho, pues mis circunstancias, esto, es obvio que Dios no está conmigo, me voy a ir de la fe. Y Dios está en el cielo pensando, no, José, burro, iba a usar esto para que vayas a Egipto, así se dice, para Egipto, porque en Egipto te iba a ser el presidente o lo que sea. No, hombre, José. No entendemos. Cuando estamos en nuestro sufrimiento, no podemos ver lo que Dios va a usarlo para hacer en nosotros. No podemos. Y por eso es tan importante tener fe en cada área de tu vida, porque no sabes lo que Dios quiere hacer en medio de tus dificultades. Es arrogancia, si se dice así. Es arrogancia pensar que tú sabes lo que Dios está haciendo. Arrogancia, no sabes. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que nosotros podemos imaginar. Él mira el fin del principio. Y cuando José está en esta situación, José está pensando, no sé lo que está haciendo Dios. Y Dios le está diciendo, ten fe en mí, yo sé lo que estoy haciendo. Y eso es lo que todos de nosotros tenemos que escuchar. Que en nuestras circunstancias difíciles, quizás tú o yo no entendemos lo que está haciendo Dios. Y lo más probable es que no lo vas a entender. Como miramos, va a haber dificultades en tu vida. No vas a saber por qué están ahí, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Dios sabe cómo va a usar eso para tu gloria. Y por eso decimos siempre, confía en Dios. Tú no sabes, pero Él sí lo sabe. Él sabe por qué te puso en esa posición. La fe de costo-beneficio dice, seguiré si me conviene. La confianza fiel dice, seguiré porque Él es digno. Punto. La fe de costo-beneficio dice, seguiré si me conviene. Si todo está bien, si me da el dinero, el carro, el trabajo, la esposa, los niños, lo que sea, seguiré. Costo-beneficio. La confianza fiel dice, seguiré porque Él es digno. Nada más importa. Que me dé o no me dé, Él es digno. Que me quite o no me quite, Él es digno. En salud, enfermedad, Él es digno. Las circunstancias no cambian la realidad que Dios es digno de nuestra alabanza. Punto.
Y esa era la perspectiva que tuvo José. Vamos a verlo en toda su vida. No importaba la situación que José estaba. Cuando estaba en el más altísimo y cuando estaba el mero abajo, él confiaba en Dios. Cuando estaba arriba, nunca decía, pues yo lo voy a hacer entre mí mismo, yo soy el presidente, mira lo que voy a hacer. Siempre confiaba en Dios, igual cuando estaba en mero abajo. La fe no se trata de exprimir el mayor beneficio con el menor costo. No hay atajos hacia la semejanza a Cristo. No hay sustituto para el amor sacrificial. Y si en el pozo puedes sentirte olvidado, olvidada, pero la fe está ahí y susurra, Dios sigue obrando, incluso aquí. Así que déjame preguntarte a ustedes, ¿dónde estás tentado a rendirte ahora mismo porque el costo se siente demasiado alto? ¿Dónde en tu fe estás tentado a rendirte ahora mismo porque el costo se siente demasiado alto? Tal vez en una relación de entre la iglesia, un hermano o una hermana, una que parece demasiado difícil de reparar o demasiado agotadora para mantener. Tal vez en tu matrimonio, donde la rutina diaria de perdón y sacrificio parece no tener fin y te sientes cansado o cansada. Te quieres rendir. Tal vez en tus disciplinas espirituales, la oración, lectura de escritura, ayuno, donde el esfuerzo parece superar la recompensa. Leo mi Biblia todos los días, pero nunca agarro nada. Ya no la quiero leer. Todos los días me la paso orando, pero nunca miro a Dios que haga nada. ¿Para qué le sigo? Ha estado en ayunas y nada ha cambiado. ¿Para qué seguir? Tal vez en tu llamado a servir, donde sientes que solo derramas y derramas, pero nunca eres llenado de vuelta. Estás cansado. Estás aquí todos los domingos y estás trabajando y estás sirviendo y estás haciendo esto y tienes grupos en tu casa y estás discipulando tanta gente y siempre estás dando y dando y dando y dando y empiezas a pensar, ya no quiero. ¿Qué me ha ganado? Tal vez es más fácil quedarte callado en el trabajo o en la cultura en lugar de defender la verdad. La fidelidad te costará, pero vale la pena. Tal vez en tu generosidad, no nomás dinero, pero en tu generosidad, das y das y das, pero nunca parece regresarte nada. Donde quiera que esté este lugar, la pregunta es esta. En el lugar donde te quieres rendir, donde miras que el costo es más grande que el beneficio, esta es la pregunta. ¿Medirás la fidelidad de Dios por tus circunstancias o por sus promesas? ¿Medirás la fidelidad de Dios por lo que ves o por lo que Él ha dicho en su palabra? La fe de costo-beneficio se rinde en el pozo. No tiene raíces para quedarse viva, pero la confianza fiel persevera, sabiendo que Dios aún está obrando, hasta en el sufrimiento. Peter Parker, para regresar a la ilustración, Peter Parker dejó su traje de Spider-Man porque el costo era demasiado alto. José pudo haber dejado su fe en ese pozo por la misma razón. ¿Y tú?
Cuando la fe se siente como que cuesta más de lo que da, ¿tú te rendirás? ¿O permanecerás fiel, confiando en que Dios todavía está obrando? ¿Cuál será tu respuesta cuando la vida no se mira como lo que tú querías? La fidelidad en el pozo nunca se desperdicia. Dios seguía obrando en, por y a través de José. Dios seguía obrando en la cruz, en el momento más oscura de la historia del mundo. Más oscura, Dios estaba obrando. En el día más oscuro estaba allí. Y Él sigue obrando por ti. Incluso en tu desorden, incluso en tu caos. En momentos cuando te sientes como José, Dios está presente y está obrando. La fidelidad nunca se desperdicia. Lo que nos tenemos que recordar nosotros mismos es que no podemos vivir una vida de análisis de costo-beneficio. Así no funciona la fe. La fe dice, aunque pasen estas cosas, voy a seguir porque Él es digno. Se lo merece. Merece mi vida. Jesús murió por mí y ahora le doy todo. Y no importa cómo se mire mi vida. En tu pérdida, en tu dolor, en tu sufrimiento, Dios sigue obrando. Puede que no reconozcamos su mano. Puede que no podamos ver cómo Dios usará esto para su beneficio y para el nuestro. Puede que no sepamos por qué nos ha escogido a nosotros para soportar este dolor en particular. Pero sus planes son buenos. Y Él nos ha prometido que al final todo resultará para bien. Todo. Y no nomás el bien como decimos en cada día. Oh, ¿cómo te fue el día? Ah, estaba bien. No. El bien en el sentido hebreo. De lo mejor. Cuando todo está en perfección. Cuando no hay nada fuera de orden. Esa es la promesa de Dios, que todo será bien, bueno. Todo dolor, todo sufrimiento, toda pérdida, todo al final resultará para bien. Y si puedes mantener esta perspectiva, la fidelidad será más fácil. Esto es importante. Si puedes aprender a confiar en Dios a través del sufrimiento, habrás aprendido una de las lecciones más grandes de fe que existen. Si puedes aprender a confiar en Dios a través del sufrimiento, habrás aprendido una de las lecciones más grandes de fe que existen. Esa una lección, si puedes aprender esa, una de las más grandes, una de las más difíciles para aprender. Quiero cerrar con la letra de uno de los cantos que entonamos en el campamento, escrito por Julian of Norwich en Revelaciones del Amor Divino. Empezó este libro en 1373, 1373. Eso es una canción vieja. Y ya la canté en el campamento, no la voy a cantar otra vez. Ya nunca me van a escuchar a cantar otra vez. Es el primer libro, el de Julian of Norwich. Es el primer libro conocido jamás escrito en inglés por una mujer. Pensando en la lucha de su propia vida mientras soportaba enfermedad y en el dolor de que todos nosotros soportamos, Julian of Norwich le recuerda a su fe que al final, a pesar de la quebrantada condición del mundo, el amor y la providencia de Dios triunfarán.
Julian escribe, todo estará bien, y todo estará bien, y toda clase de cosa estará bien. Todo estará bien, y todo estará bien, y toda clase de cosa estará bien. Y para terminar, iglesia, nomás les quiero decir esto, que caminen por fe. Es todo. Caminen por fe, confiando en que a pesar de todo lo malo, todo estará bien en el fin. Porque Cristo es y Cristo será victorioso. Cuando nos duele el corazón, cuando nos dan noticias malas en el doctor, cuando tu familia como José te traiciona, cuando el mundo está contra ti, cuando Satanás te está atacando, lo que sea y lo que pase, Dios es y Dios será victorioso. Dios usará todo el mal para tu bien. Y lo miramos en la vida de José. José estaba a mero abajo, pero Dios usó esa misma cosa para elevarlo. Y Dios puede hacer lo mismo en tu vida. Y aunque no lo haga mientras estés vivo ahora, lo hará en la eternidad. Y todo saldrá por tu bien. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.